¿Cómo están? ¿Cómo andan a todas y a todos? Espero que bien. Primer clase con esta modalidad de antropología. Segunda, porque nosotros tuvimos una presencial. Así que, bueno, eh, recuerdo que fue una clase como muy dinámica. Eh, bueno, lo primero que quería decir en relación a la preevaluación, a partir de algunas inquietudes, consultas, enojos de ustedes, todo que he recibido, pero siempre en el marco del respeto, así que está todo bien, es el punto del salvaje metropolitano. El salvaje metropolitano apunta, eh, digo esto, hay algunas de ustedes que sí respondieron con un ejemplo, pero bueno, algunos otros no, así que esto aclarado para todo el curso. El concepto salvaje metropolitano apunta a la otredad cultural, a la alteridad, al otro, a lo otro diferente. ¿Diferente a qué? Diferente a la mayoría, diferente a lo, entre comillas, civilizado. Si quieren, piensen en términos de Sarmiento, civilización y barbarie, que vimos el año pasado y que seguramente ustedes lo tienen como muy claro, porque lo vieron, por ejemplo, en historia o en otras materias. Entonces, el salvaje metropolitano sería como el bárbaro de Sarmiento, digamos, el no europeo, el no culto, entre comillas, también culto, porque hoy sí sabemos, gracias a la antropología, que todas las personas tenemos cultura. Eh, Eso, digamos, por un lado. Eh, por otro lado, también quiero aclarar que los próximos trabajos y las próximas evaluaciones van a apuntar siempre a la articulación entre lo teórico y lo práctico. Si ustedes me copian y pegan, o sea, no hay elaboración conceptual, ni siquiera con sus palabras, ustedes explican o responden a alguna pregunta o alguna temática, en realidad yo no lo voy a valorizar eso, ¿sí? Porque yo apunto a la articulación teórico-práctico, porque si copian y pegan directamente, bueno, y si ponen el mismo ejemplo que aparece en los libros, tampoco es lo que yo espero. Bueno, aclarado esto, lo que nosotros hemos visto eh, a través de los videos y en la primera clase presencial es que la antropología surge producto del colonialismo, después lo vamos a ver seguramente en la próxima clase, surge a fin del siglo XIX y a mediados del siglo XX. El gran representante es Levi Strauss, Claude Levi Strauss. Levi con I latina, Strauss con doble S. Bueno, la antropología primero surgió lejos de las metrópolis, lejos de las ciudades y apuntando, digamos, a lo que planteaba en algún momento Malinowski. Malinowski también, ustedes vamos a verlo mucho, es un antropólogo que tiene cuya corriente dentro de la antropología se llama funcionalismo, que lo que él dice es que el antropólogo se tiene que acercar más al trabajo de campo, a los pueblos, a las tribus indígenas, ir con ellos a pescar, ir con ellos a cazar, tener en cuenta cuáles son sus rituales y salir de esa comodidad en la que la antropología estaba, que eran las, entre comillas, eh, sociedades, vamos a llamarle, salvajes. En ese momento, la antropología eh, trabajaba más con lo otro cultural, digamos, y eh, la sociología trabajaba con lo, entre comillas, civilizado, ¿no? Esa era una gran diferencia entre la sociología y la antropología. Una definición a mí me parece importante, fundamental, yo lo voy a poner en el modo, esta definición de Levi-Strauss, se las voy a leer de lo que plantea que es la antropología. Yo lo voy a leer pausadamente. Dice que la antropología apunta a un conocimiento global del ser humano y abarca el objeto, o sea, el ser humano, en toda su extensión geográfica e histórica,
aspira a un conocimiento aplicable al conjunto de la evolución del hombre, nombra hombre, desde los homínidos hasta las razas modernas, y tiende a conclusiones positivas o negativas, pero válidas para todas las sociedades humanas, desde la gran ciudad moderna hasta la pequeña tribu melanesia. Él trabajó mucho con tribus del sur de Australia, pero bueno, esto es la antropología. La antropología también va a tener en cuenta tanto lo cultural de una sociedad como lo biológico. ¿Qué quiere decir esto? No se puede pensar al ser humano sin estas dos dimensiones. Yo siempre digo que hay personas que plantean desde el prejuicio o desde el desconocimiento, desde la ignorancia, por ejemplo, o sea, los santiagueños son vagos. ¿Por qué? Porque duermen la siesta. Bueno, uno podría pensar que la cultura de ellos, la forma de comportarse, de habitar, en este caso, esas tierras santiagueñas, no les queda otra por la humedad, por el calor, imagínense en 50 grados en la sombra, que resguardarse y dormir la siesta. No hay nadie en las calles, digamos, para alguien que conozca, en este caso Santiago del Estero, y así entonces tenemos que pensar, por eso dice en toda su extensión geográfica. Entonces lo biológico y lo cultural son importantes. Nosotros no somos seres biológicos puramente para pensar desde la antropología, sino que estamos atravesados por lo cultural. Por ejemplo, nacemos y ya nos meten, madre, padre, quien se hace cargo nuestro de bebé, nos mete en una cultura. Nos tratan de transmitir normas, derechos, deberes, etcétera, digamos, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, digamos, somos un producto cultural también. La antropología también va a trabajar el concepto de ritos y más allá, como dice Levi-Strauss, que en diferentes sociedades se expresa lo cultural de una u otra manera, uno podría pensar en los ritos. Piensen ustedes en algún rito. ¿Qué ritos ustedes han atravesado? ¿Qué ritos? Digo, para los que son de este país o los que no son de este país, pero o de esta ciudad de Buenos Aires, ¿qué ritos han tenido? Por ejemplo, el cumpleaños de 15 es un rito. El UPD es un rito. Ir a Bariloche o a donde ustedes vayan a fin de quinto año es un rito. El bautismo es un rito. Ahora, en esta sociedad, y hay otros ritos y hubo otros ritos, pueden preguntarle a sus abuelos o sus abuelas, y seguramente tenían otros ritos. O sea, había ritos de pasaje o ritos de iniciación. Para el judaísmo también hay ritos. Por otro lado, en el siglo XV, o sea, antes que surja, por supuesto, la antropología, ya se pensaba el iluminismo, algo hemos visto del iluminismo, si no les puedo decir que es una corriente filosófica que lo que plantea justamente es que lo más importante es el conocimiento, es el saber, lo científico, y quienes no acceden a eso, entre comillas, son salvajes o bárbaros en términos otra vez de Sarmiento, aunque no es la época de Sarmiento, digamos, ¿no? Y suene esto que digo anacrónico. Ahora, también Levi-Strauss plantea en relación a esto que estaba diciendo, hay una frase de él que me parece que es muy importante que dice, el que domina, nomina. El que domina, de dominar, nomina, o sea, nombra. Entonces uno podría decir del iluminismo, o sea, quienes tenían el poder, quienes tenían, en este caso,
de la ciencia, de la educación superior, acceso al conocimiento elevado, porque todas las personas tenemos conocimiento, a lo que en ese momento se llamaba, en términos de Bourdieu, cultura hegemónica. Bourdieu lo vimos el año pasado. Ellos son los que justamente dicen: estos son salvajes, estos son bárbaros, y nosotros no, nosotros somos civilizados. Por eso el que domina, nomina. Y si no, piensen ustedes qué pasa con las minorías, que también lo va a trabajar la antropología. Parece que las mayorías o las instancias que tienen poder dominan y a la vez nominan, entre comillas, al otro. En ese momento, en el siglo XV, la normalidad, que viene de norma, estaba del lado de la civilización, del iluminismo. Y lo anormal estaba del lado de los campesinos, del proletariado, de los enfermos mentales o de las personas con enfermedad mental. Si ustedes se ponen a pensar en relación a esto último, en Grecia, siglo V a.C., quienes nacían con una discapacidad física o mental eran arrojados del monte Cicerón, y así en todas las épocas. Si uno se pone a pensar, piensen, por ejemplo, en una situación de bullying, que no lo va a trabajar la antropología, pero para que ustedes entiendan. A la persona que la agreden, a la persona que la violentan, la nombran. La nombran como, bueno, los adjetivos seguramente que ustedes han escuchado. Entonces, en ese sentido, siempre hay, vamos a decir, personas que dominan y personas que son dominadas. Y la antropología, entonces, va a trabajar hoy ya tanto con la otredad cultural en un grupo, en una sociedad, en un pueblo, en una tribu, de igual manera que lo puede hacer un sociólogo o una socióloga, lo que puede hacer la sociología. Y se va a detener en la otredad cultural. Una compañera de ustedes, alguien del curso, en relación al salvaje metropolitano y en relación a la otredad cultural, aunque no la nombró así, puso en la preevaluación las personas trans, el colectivo trans, como la otredad cultural. Igualmente, en tanto minoría sí, pero hoy en plena posmodernidad, quizás habría que pensar quién es la otredad cultural. En su momento eran las personas gays en relación a la sexualidad, la otredad. Ahora, ¿por qué no la heterosexualidad? Bueno, les dejo pensando eso. Entonces piensen en los ritos. Seguramente vamos a volver a trabajar en ritos. Y si hay algún rito que les interese trabajar, me mandan un mensaje. Y vamos a pensar en la alteridad. ¿Qué nos pasa a las personas? ¿Qué le pasa a un pueblo? ¿Qué le pasa a una sociedad cuando aparece lo otro, entre comillas, diferente? Aunque uno podría decir siempre hay diferencias, pero parecería que hay diferencias y diferencias.
lamentablemente. Bueno, les dejo estas reflexiones, esta clase, y nos estamos comunicando en cualquier momento. Paciencia, paciencia con las materias, paciencia con los docentes, paciencia con entre ustedes, con ustedes mismos. Momento de cuidarse y de cuidar. Así salimos lo más enteros y enteras posible de esto. Eh, y pensaba si el virus este, entre comillas, invisible como dicen, entre comillas, no es un otro, no es un ajeno, no es un extraño. Piensa en la palabra extranjero, extraño, extraño a lo que conocíamos. Bueno, ahora sí, les mando un abrazo, aunque sea virtual, nos estamos viendo. Chao.